Bienvenidos velocistas a una nueva emisión de Forcecast, donde dos amigos nos juntamos a hablar nerdeadas. Y como siempre no estoy solo, se encuentra Manga. ¿Cómo estás? Muy buenas, Agus. Feliz y contento de estar de vuelta acá con vos, con todos nuestros queridos oyentes y con nuestro amigo Wally, el Colo, el querido Patas Rápidas, al que por algunos capítulos lo dejamos de lado porque, a ver, ni que este podcast sea centrado alrededor de Flash, ¿verdad? No, para nada. Pero volvemos con otro flashback. Comenzamos nuestra temporada con el flashback y llegamos a flashback número 8 con la hermosa noticia de que Omnipress va a editar justamente toda esta etapa que nosotros estamos reseñando en un tercer tomo. Estamos llegando a lugares donde nunca se ha editado Flash en el mundo. Recopilado, ¿sí? Recordemos que todavía tenemos el hito de la Flash 50 de perfil, que eso debería ser, si todo sale bien, un cuarto tomo de Messner-Loeb para llegar oficialmente a, nos ponemos de pie, Flash by Marquitos Wade. La verdad, increíble, pero me cuesta trabajo creer que en ningún lado del mundo esto esté editado. ¿Vos me querés decir que nuestros queridos amigos de DC no publican cada tanto reediciones de su propia historia? DC, dale. DC está haciendo las cosas mucho mejor que antes, pero eso no quita que lo único o lo más extenso que han publicado de este run es el Omnibus número 1 de Messner-Loeb, que llega hasta el número 29, que son los primeros dos tomitos que se editaron en Argentina. Otra cosa a tener en cuenta, como yo acabo de decir, y vamos a estar hablándolo, nosotros estamos diciendo Omnipress acaba de anunciar que va a sacar un tomo de Flash, volumen 3. Cuando ustedes lo escuchen, el tomo ya va a estar dando vueltas por el mundo, porque esto va a salir un ratito después de que lo estamos grabando, así que sepan disculpar errores atemporales. Pero bueno, a ver, son cosas que se dan, tiempos de producción, tiempos de grabación y todo eso. Lo importante es que salga todo bien, que salga editado y más aún que siga saliendo. Porque qué lindo sería poder decir que a futuro podríamos llegar a ver editado en nuestro país, en nuestro idioma, toda la etapa previa a Wade. Porque con eso ya está. Es como, si me editaste toda esta parte, ¿qué evita que edites el resto? Que encima es lo que todo el mundo quiere, la parte de Wade, y que parece que la parte clásica Flushman pre-número 50 también está teniendo buena repercusión porque lo siguen editando, no lo han colgado y lo están haciendo con una periodicidad bastante buena, así que enhorabuena para la gente de Omnipress, enhorabuena para nuestro querido Wally, que sigue estando editado, vamos todavía. Qué lindo, qué bueno, qué bien, sigan leyendo cómics, gente, es algo lindo, es algo hermoso, sí, a veces te deja sin dinero, puedo dar fe, pero es un hobby que es apasionante cuando tienen la oportunidad. Porque pueden dejar el cómic, pero como diría el Sensei Chris, el cómic no te deja a vos. Porque tarde o temprano te vuelve a agarrar el bicho y decís, pero pues podría comprar eso. Y bueno, un gusto. Ahora acá te pongo en un compromiso. ¿Sí? ¿Te parece que le ganemos a Omni y lleguemos a hablar de Wade antes de que ellos lo editen? Si vos podés llegar a editar todo el derrape mental que ambos podemos llegar a realizar, totalmente. Perfecto. Es un hecho, vamos a tener flashback para rato, chicos. Vamos a entrar en nuestra historia. Nosotros dejamos a nuestro querido Wally allá por el número 39 y justamente a mitad de los 90, en julio específicamente, salió el número 40, que continúa acerca de la historia de Linda, que estaba poseída por un bardo irlandés, Seamus O'Reilly. El fantasma amigable. Es una historia muy rara, pero bueno, convengamos que ya la vida de Wally es rara de por sí, porque probablemente desde su punto de vista la semana pasada venía de ser la cara visible de un culto, secta, estafa piramidal. Es raro. La respuesta es sí a todo. Sí a todo, sí, totalmente, pero bueno. De alguna manera logró salir airoso de ahí. Los responsables de todo este chamullo legal
nos enteramos que terminaron hasta el cuello de problemas legales, como evidentemente iba a pasar, y ahora tenemos a nuestro amigo Wally que trata de ayudar a Linda Park, con quien de a poco se está haciendo cada vez más cómplice, compinche, quizás algo más, pero que sí, que no sabemos, y la mejor manera que tiene de ayudarla con su problema fantasmagórico, podríamos decir, porque como vos bien dijiste, de todo eso lo que se llevó fue una nota, posiblemente un ascenso y un fantasma que vive dentro de ella, que no se quiere ir y que tiene que aprender a convivir con él. Acá justamente vemos cómo podríamos decirle, pareja de amigos empiezan a tener un primer encuentro, con Linda mencionando que se siente rara por ser una suerte de lampa mágica donde está encerrado un fantasma de 800 años. A lo cual Wally responde: ¿querés que te la frote? Wally no. Wally, recién salí. Wally, todo el país te vio siendo la cara de una estafa piramidal. No digas estas cosas. Pero al menos esta vez ya no lo hace en público. Y dentro de todo, está su intención de ayudarla. Por eso es que contacta a los Magui, a Tina y a su esposo, para que le den una pista para encontrar a un sujeto que él conoció en sus años como Kid Flash, como ayudante del segundo Flash, al Doctor Alquimia. ¿Quién es el Doctor Alquimia, Agus? Contanos un poco, vos que la tenés más clara acá. A ver, esto se remonta a 1958, cuando aparece como villano en una pequeña revista llamada Showcase, en su número 13, antes de que Flash fuera Flash, pero que es la tercera aparición de Flash en una publicación, un villano llamado el señor Elemento, Mr. Element, con la historia justamente del maestro de los elementos, que va por el nombre de Albert Desmond. Albert Desmond, si les suena, es quizás porque vieron la serie y era Lucius Malfoy, o porque vieron la película y era el brasilero mala onda. Sí, ese mismo personaje es uno de los primeros villanos de Flash, que no pertenece a la galería de villanos, siempre fue aparte, pero que con el tiempo, y justamente bien dice Wally, él lo conoció como Kid Flash porque mucho más adelante el Mr. Element toma otro valor cuando se descubre que hay otro villano llamado Alvin Desmond, que es su hermano gemelo malvado, que va como Doctor Alquimia. Ahora bien, el problema es que justamente Barry, en 1980, más precisamente en el número 287 de julio de 1980, descubre que Doctor Alchemy y Mr. Element son la misma persona, pero con un pequeño problemita de personalidad, no dos personas distintas. Eso es lo que sabe Barry, y después tenemos crisis en el medio y rebuteo de todo lo que sabemos, así que hay ciertos inicios que post-crisis están ligeramente alterados. Pero, por lo que nos dice Wally, esto se mantiene. Impecable. Y qué bueno es agarrarte así medio de sorpresa y pasarte la pelota. No va a ser la última vez que lo voy a hacer durante este capítulo. Pero bueno, como vos bien decías, dentro de toda esta batahola de retcons, de consistencias e inconsistencias, DC, como venía saliendo de las crisis, siempre podía usar la carta de no, es una nueva continuidad, así que lo que estás esperando quizás no ocurra. La cuestión: Wally encuentra la dirección del Dr. Desmond, lleva a Linda ahí, que en ese lapso vuelve a tener un episodio donde vuelve a ser poseída por Sheamus, lo que demuestra que este fantasma en realidad no es ni amigable ni tiene ganas de irse en lo próximo, así que necesita hacer algo para poder ayudarla. Justamente en esta parte conocemos un poco de la historia de Albert y Alvin, que acá se nos dice son efectivamente dos hermanos, dos personalidades distintas, siendo Albert el bueno, una vez que ya dejó su vida de villano detrás, y Alvin el gemelo malvado, que hay una suerte de contrapunto donde te dicen, bueno, si yo soy bueno, obligo a mi hermano a ser malo, y quizás este es un problema con el que tengo que lidiar, bla, 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 bla. Es un lindo contraste entre ambos personajes. Ahora, dejando de lado el cliché del doctor loco, que claramente tiene Desmond,
porque es un desastre el lugar en donde está, lo encuentra en una casa cuasi mansión medio en ruinas, con todo desordenado. ¿Te pusiste a ver los libros que tiene ahí? Ya con un par de esos dije, ok, este tipo no es bueno. Te digo los que yo vi. Dale, te Entre escucho. esos libros vi uno de geometría, ok, otro de computadoras, perfecto, uno que dice cosmos, bien, otro que posiblemente sean las obras completas de Nietzsche, y escondido en un lugar dice Mein Kampf, o me parece a mí. Cosas bastante comunes para un sujeto que vive en soledad. De hecho, el Dr. Desmond da indicios que no es del todo el tipo bondadoso que Wally mencionaba. Al intentar analizar a Linda, su comportamiento lo asemeja más a un acosador que al de un doctor. Desmond no. Desmond no, mira, aquí está Wally ahí. Porque encima Wally lo mira y dice como, bueno, sí, a ver, bueno, sí, quizás ahí está metiendo un poco de más la mano. Ok, bueno, me voy a meter. Es raro. Mirá que para hacer comienzo de los 90 ya te hace ruido esto, pero son cosas que pasan. Pero para cuando el doctor se retira a analizar sus datos, Linda claramente protesta por toda esta situación, insinuando que Wally está tan loco como Desmond por confiar en él. Lo cual lleva a nuestro amigo Patas Rápidas a adoptar su identidad superheroica para hablar con el doctor y así apagar un poco las dudas de su compañera. De hecho, le dice algo como, bueno, si tan histérica te vas a poner, voy y te demuestro que estás equivocada. Pero, oh sorpresa, el extraño doctor del cual sospechaban era, para misterio de nadie realmente, el villano de turno. Utilizando su recientemente confeccionada nueva piedra filosofal, ataca a Flash con disparos transmutadores que modifican la materia donde sea que caigan. Lo cual me lleva a pensar, porque el chiste de toda esta parte es, logré convertir la materia en lo que yo quiera. Firestorm no era conocido para esa época. Sí, Digo, ¿no? Sí, o sea, sí. Está bien, podés replicar las habilidades de un superhumano, pero Sí, acá como pero... que te lo presentan como el hito científico del milenio. Pero, el tema es, y acá le tengo que dar la derecha a Doctor Alchemist, él es anterior a Firestorm. Pero para este momento creo que Firestorm ya anda por ahí. Sí, obviamente. Y en el medio ya lo rebotearon. Un par de veces. A ver, ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no tuvo una crisis en el medio? Claro, o más de una, ¿no? Cuestiones comunes dentro de DC. La cuestión es que lo que parecía que al principio nuestro amigo el velocista Escarlata no iba a tener un mayor desafío que simplemente ocupar a Alquimia el tiempo suficiente como para desviar el peligro lejos de Linda, de a poco se va complicando. Porque si bien solamente Wally tenía que mantenerse en movimiento y evadir los disparos transmutadores, todo esto se complica cuando tras un mal movimiento, que le pasa a cualquiera, pierde el conocimiento al chocar contra un muro, o más bien contra una estructura sólida frente al Doctor Alquimia. Pero transparente. Transparente. Se trata del aire transmutado que él había generado al prever, el ataque de su enemigo. Porque como nos damos cuenta, Wally será muy rápido, pero es un tanto predecible. La cuestión es que tras un leve momento de incertidumbre, donde Desmond tranquilamente podría haber acabado con Wally y Linda, el Colorado se da cuenta de que el buen doctor tiene más de un problema para mantenerse concentrado en un solo tópico. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí. Sí, lo sabré, ¿no? Por lo que opta por lo que me gusta llamar la estrategia de Pegaso. Vos dirás, ¿y cuál es la estrategia de Pegaso? Yo te diré, ¿que acaso no sos un hombre de mundo como yo? ¿No viste Caballeros del Zodiaco? La estrategia de Pegaso es, vos andá y atacar rápido que eventualmente vas a ganar. Wally agarra todo lo que encuentra cerca de Alquimia y se lo tira a la cara, obligándolo a este a transmutar los objetos a medida que los va teniendo en la vista. De esta manera aprovecha este instante del rapto de atención que tiene su enemigo para golpearlo y dejarlo fuera de combate. Más importante aún, fuera del alcance de su piedra. Finalmente con esto logran encontrar al verdadero Dr. Albert Desmond maniatado
con lo cual confirman la sospecha que el individuo al que habían encontrado originalmente era nada más y nada menos que el mismo Alvin. Yo creo que algo que te podías dar cuenta en los primeros 5 minutos al ver la colección de libros de este sujeto. Pero bueno, como nos dimos cuenta, nuestro héroe tiene por momentos raptos de inteligencia y por otros momentos como que está embobado mirando a su compañera de turno. Efectivamente, en el número siguiente, el Flash 41, comienza con justamente Alvin, Doctor Alquimia, atacando un banco y convirtiendo a la cajera en oro sólido. Mientras, Linda y Flash estaban teniendo una entrevista con Albert, que nunca apareció, y se enteran de un nuevo asalto en otro banco, a lo que Flash dice, ya sé, vamos a hacer noticias con esto. Y empieza a traer a toda la gente involucrada en el asalto, ya sea a los rehenes, a la policía, al propio ladrón. Y es, bueno, sí, vos vas en cana. Que la policía dijo, bueno, gracias. Y eso fue bastante gracioso. Y vamos viendo también cómo se involucra más con Linda y aparece más Linda. Y menciona y tiene este medio recuerdo de, Connie. ¿Se acuerdan de Connie? Wally tampoco, no se preocupen. Nada, eventualmente esta historia dice, bueno, pero ¿cómo que la convirtieron en oro? Está Doctor Alchemy, pero si la piedra está escondida y está en cana, esperando para ir a Belred. ¿Cómo que se escapó? ¿Cómo que es un cacho de sal? Y ahí como que todo empieza como, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Y nuestro héroe tiene que usar contactos y empieza a llamar de vuelta a nuestra querida Tina Magui, que está media preocupadita por alguna cosa, pero quien termina ayudando vuelve a ser Simus, poseyendo a Linda por 58ª vez, y ya vemos como incluso Linda empieza a jugar un poco con eso y utiliza a Simus como un GPS gigante, pero sin perder la conciencia del todo, lo cual es interesante, como que no necesita poseerla por completo, sino que la va haciendo decir cosas. Bien. Como que de a poco van teniendo un acuerdo entre ambos. Tal cual. Lo encuentran a Doctor Alchemy, se vuelve a enfrentar. Tenemos la típica pelea contra Flash de te voy a hacer resbalar, porque convierte el asfalto en agua, lo cual Wally dice, he corrido sobre agua un montón. Sí, ¿y sobre hielo? No tengo tracción. ¡Mierda! Y se la da contra una pared. Un momento correcaminos de la noche. Hasta que es rescatado por Mr. Element. Aparece Albert Desmond en su traje de Mr. Element, un traje que a mí personalmente me gusta un montón, con la máscara verde, la máscara así con los anteojos rojos y su cañón. Y empieza una pequeña lucha entre ellos, que básicamente rompen todo en su paso. Y Wally se da cuenta de lo que pasa. Y Wally se da cuenta cómo pudo haber escapado. Y Wally se da cuenta que en realidad Alvin nunca existió. Alvin era un constructo de la piedra filosofal que Albert había hecho tratando de mejorar, tratando de ser una buena persona, lo cual hace que eventualmente puedan derrotarlo a través de la propia piedra filosofal. Es un giro bastante interesante, lo cual deja esto de el gemelo malvado unido psíquicamente a un... Bueno, no, en realidad es un constructo. Dijeron los linternas verdes, no nos roben nuestras palabras. Pero bueno, permiso, chicos. Queda todo en familia, son todos amigos. Igual me gusta la vuelta que le da, porque temáticamente te da a entender que para salir adelante lo que tenés que hacer es tomar control de tu propia cabecita y no guardarte todo eso que tenés adentro, sino justamente, primero, hacerte cargo y segundo, poder dominar todos esos aspectos, todas esas ambiciones, porque si justamente el deseo de Albert de convertirse en una buena persona es genuino, puede salir adelante, pero no por eso tiene que dejar atrás toda esa otra parte que es parte de él.
Sí. Es una linda vuelta de tuerca y en cierto punto es un poco reminiscente a los tantos problemitas que va teniendo Wally o cómo él mismo va aprendiendo a ser una mejor persona, paso a paso. Me gusta mucho cómo termina este número, porque que claramente es lo que ibas a mencionar ahora, que logran salvar a la mujer que habían convertido en oro al comienzo de la historia, pero me causa gracia el comentario que tira Desmond, que dice: gracias por todo, Flash, la verdad sos recopado. No sé por qué todo el mundo dice que sos un idiota. Sí, bueno, es algo que se ocurría mucho en esa época, que Wally está saliendo de esa imagen que se tenía de el adolescente, de el patas rápidas, el boludo, el engreído, tal cual, y vamos viendo cómo se está llevando o cómo Mesnerlev llevó a lo que agarró en el número 14, que era este engreído gigante, y lo está dejando en una muy buena posición. Muy buena posición. Sí, de a poco lo estamos viendo convertirse en un hombre que va cometiendo errores, porque suele pasar, y qué errores que se puede mandar un superhombre, sí, como es en el caso de Wally, pero lo intenta. Tanto él como toda la gente que está a su alrededor. Y vemos como también de a poco se va formando una suerte de cast que va cambiando de a poco. Algunos entran, algunos se van, otros vuelven a aparecer, lo cual nos lleva al número siguiente, número 42, que no empieza con Wally, no empieza con Linda, sino que empieza con Tina McGee, quien fuese uno de los personajes introducidos en los primeros números, un interés amoroso, luego devenido en personaje recurrente, ayuda de Flash por momentos, había algo de tensión que sí, que no, pero ya es una señora casada, en pareja, que está tratando de reconciliarse con su esposo, Jerry McGee, que había sido Speed Demon, uno de los primeros enemigos en el run de Wally. Y la vemos sola, la vemos mirando a la ciudad afuera de su ventana, preguntándose que si todo eso es real, si puede salir ahí y tocarlo con las manos. Y tira una frase tipo como diciendo: pero entonces, si los recuerdos solo son sobras de lo que alguna vez fue, si puedo volver a tocarlos, ¿pueden volver a ser real? Esto claramente es una enorme crisis de mediana edad a recordar el tiempo que pasó con Wally, lo cual la lleva en medio de la noche a la tentación de llamarlo, porque para el caso de Patas Rápidas está literalmente a una llamada de distancia. Sabe que si se lo pide, él va a estar ahí enseguida y podría volver a tocarlo. Bastante migajera la Tina. Pero entonces se encuentra con una desagradable sorpresa, porque este es el regreso de un amigo de la casa, de otro bicho con un nombre prácticamente impronunciable. Este es el regreso de el Kilgore. Personaje que allá por nuestro número 1 de Flashback tratamos y que había venido a invadir la Tierra después de que fue despedido de su planeta. Váyase del planeta, ya no lo queremos. Bueno, toda esta situación en realidad se retoma un poco una idea que se había visto a cuentagotas en números anteriores, donde en algunas páginas nos mostraban qué había sido de la vida del matrimonio McGee. Ellos trabajando ahora en Central City, dentro del laboratorio de la universidad de esta ciudad, estaban conociendo a un grupo de personas trabajando en una tecnología un tanto rara de explicar. Creo que en el número anterior o en el 40, en uno de esos, se comenta que están desarrollando una suerte de tecnología de computación orgánica en base a una tecnología que es secreta, que no se sabe exactamente bien de dónde salió. Claramente esto no va a terminar mal para nada. La cuestión es que la pobre Tina, con todos estos cambios, se está sintiendo cada vez más sola, está notando que algo raro pasa alrededor de ella, que sus compañeros de trabajo no se están comportando de una manera que uno podría decir normal, y ahora encima se desayuna con que tiene al Kilgore, que había aparecido, creo que en el mismo número donde ella aparece por primera vez,
en su propio departamento. Sí, efectivamente, cuando conocen a Tina es cuando Wally va a probar su velocidad a una dependencia de Star Labs en el medio del desierto, y ahí es donde vemos a Tina por primera vez. Pero por otro lado, en el número nos encontramos a nuestro protagonista y a Linda caminando juntos, y esta última le menciona cómo de a poco está dejando de temer a su, vamos a decirle, compañero de cuerpo, y no, para lástima del Colorado, no está hablando de él, sino que está hablando del fantasma de Seamus, que en realidad no parece ser un mal tipo para ser un fantasma irlandés de 800 años que toma prestado su cuerpo de tanto en tanto. Incluso le llega a ser útil en su trabajo. En algunas entrevistas deja que Seamus tome el control, dejando salir su lado más fuerte, más de altamar, más de marinero, podríamos decir. Wally se alegra por ella, pero le pide de favor si podían sintonizar un canal en particular donde iban a emitir una nueva publicidad protagonizada por nuestra amiga Connie. Acá quiero hacer un paréntesis, mirá la mentalidad del Colorado, tanto que hablamos que, bueno, está mejorando, el tipo está con un posible interés romántico, la mina le está contando los avances que están teniendo en su propia vida, y él le dice, sí, todo eso es muy bueno. Che, ¿podés poner el 11 un toque? Me parece que está... Mirá, esa es mi amiga Connie. Está buena, ¿no? Sí. ¿Sabés quién comió ahí? ¿Por qué me miras así? ¿Me haces un sándwich ya que vas a la cocina? No, pará, en esa le tengo que dar la derecha al Colo. Él dijo, voy a hacer un sándwich. No, claro, eso mejora toda la situación, sin duda. Un poquito. Pero bueno, era esta cuestión que tenía con Connie, que de todas sus novias, intereses amorosos, compañeras de turno, amigas con derecho de Wally, es la que más le duró. Es la que más le duró, pero porque siempre andaba por ahí. Vemos entonces como tanto Linda como Wally perciben a Connie. Linda no la toma como una competencia, porque después de todo no está interesada en el Colorado. De hecho lo dice, apenas me gusta. Claro, pero sin embargo no entiende por qué le molesta. La modelo no es una amenaza para ella, ¿o sí? No sabemos. Wally, por su parte, se siente afortunado por tener a alguien como Connie en su vida. Sí, están distanciados. Sí, ella le da su espacio, pero él también. Y ambos tienen una relación bastante abierta, donde cualquiera puede ver a cualquiera. A ver. ¿Puedo hacer un paréntesis hermoso para la traducción de Accorsi? Sí, por favor. That Connie, what a babe. Ah, Connie, qué minón. Hay otra. I'm really lucky that the girl that beautiful digs me. Qué suerte tengo que esta chica me dé bola. Está perfecto. Necesito que este número me lo firme Accorsi. Por estas cosas es que es tan lindo tener estos números. Porque uno siempre puede hablar de una traducción, de que te gusta, de que no. Pero son ventanas al momento puntual en el que salieron. Son geniales, eso me encanta. La cuestión, yo no sé si lo que Wally piensa se puede definir como una relación o quizás más como, sí, esta chica en realidad está haciendo la suya y yo me estoy haciendo la cabeza por mí mismo. Pero bueno, yo no soy Wally. Entre toda esta situación, Wally le pregunta a Linda si puede hablar directamente con Seamus, el fantasma. Y este le responde. Y acá vemos por primera vez que se revela su historia, de cómo en la antigua Irlanda era conocido como un bardo, como un preservador de la historia mediante el habla, la rima, las letras. Su herramienta era la memoria, que encima estaba fortalecida por una vida de lectura con cientos de poemas y la historia tanto de la ciencia como de la magia. No era simplemente un pirata falopa que encontraron en algún barco y que se murió ahogado, no. Era todo un señor. A tal punto, su mente estaba tan iluminada que en su lecho de muerte logró que ésta dejara su cuerpo manteniendo su conciencia en este mundo. Y así todo tiene ese acento que es imposible de leer. Yo no sé cómo hicieron en la versión traducida. En inglés es como ver a Morrison sin subtítulos. Es que en realidad está traducido como corresponde. O sea, se toma la licencia Accorsi de omitir todas las fallas ortográficas irlandesas
donde normalmente faltan letras o qué sé yo. Y no, ahí está, de una. Digamos en castellano común. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, es una forma de hacerlo. Porque, no, en serio, es medio complicado. Yo entiendo que es parte de la personalidad del personaje, pero bueno, es medio difícil de leer. La cuestión, para cuando Linda regresa del trance, Wally le dice que ahora tiene una nueva nota, ya que grabó toda la historia de Simus. Pero tanto hablar de recuerdos y de historias, todo esto lleva a que el Colorado empiece a pensar en Tina. Porque, no contento con refregarle su amistad con otra mujer a Linda en la cara, ahora va a hablar de su otro interés amoroso. Y como justamente no supo nada de ella desde hace unos días, cuando en el número que estábamos hablando previamente la había contactado por teléfono para pedirle ayuda. Esto hace que Wally tenga una suerte de mini escena de pánico que lo lleva a hacerle una visita en ese mismo momento. No sé si se entiende el nivel de obsesión, de psicopateada que tiene Wally. En medio de la noche, que uno ya se podría preguntar, ¿qué está haciendo en medio de la noche en la casa de otra persona? Bueno, no viene al caso. Wally decide emprender un viaje para ver qué está haciendo Tina. Y acá me pueden decir, bueno, a ver, estás exagerando. Yo les recuerdo que, ¿en qué número fue? En el 28, en el 29, el chabón se metió dentro de su departamento cuando ella se estaba bañando. Sí. Bueno, está mejorando, lo está intentando. Hay que ponerle ganas, chicos. Eso y que Linda se está copando un montón. Porque Linda es igual de garca que él. En el buen sentido, la queremos a Linda. En el buen sentido, sí, totalmente. Yo creo que por eso funciona mucho mejor como pareja que todas las anteriores. Porque todo bien con Tina, todo bien con Connie, pero Wally nos cae bien primero porque es un buen tipo y después porque es medio sorete cuando quiere. Pero Linda no se queda atrás. En el número anterior, cuando le dan su talk show, constantemente vemos su punto de vista y tira frases como ¡ugh! Odio mi vida. Y luego cuando Flash hace cosas que repercuten para bien, dice pero mi vida no está tan mal. Y vemos como ella misma se va aprovechando de la situación. Por eso es que cuajan tan bien. Sí. Y de hecho, en esta parte, cuando Linda le señala que quizás, y solo quizás, el Colorado se está haciendo la cabeza a sí mismo, le termina siguiendo la corriente cuando Wally le propone que la acompañe. Que lo acompañe. Porque después de todo, le tira algo como un... A ver, ¿vos querés que te acompañe a recorrer 50 millas en medio de la noche al laboratorio de una universidad donde probablemente todo el mundo esté durmiendo solo para que puedas humillarte a vos mismo intentando salvar a una exnovia de un peligro que probablemente no exista? No me lo pierdo. Genial. O sea, tienen esa química de pareja disfuncional, pero que no llega a ser tóxica del todo. Y son divertidos. O sea, creo que esta es una de las razones por la cual eventualmente perduran. Son uno para el otro. Y acá llega una parte que me causó mucha gracia, porque efectivamente Wally la toma entre sus brazos, vestido como Flash, y empieza a hacer el camino hacia Central City, la ciudad de su mentor, en la cual nuestro querido Colorado se pierde al recorrerla. Asterisco. Recuerden dos cosas, chicos. Dale. Primero, dale. Central y Keystone están unidos por un puente que existe solo después de la crisis, o sea, hace 42 meses. Él no visita Central desde que es adolescente. Recordemos que estuvo viviendo en Nueva York con los Titanes durante muchos años. Y segundo, recuerden que post-crisis todo cambió, entonces probablemente sea una ciudad totalmente distinta. Todo lo que vos quieras, yo solamente voy a decir, no existe ni un solo Robin, ni siquiera el que se murió y después revivió, que vaya a Gótica y no sepa dónde queda cualquier lugar puntual. Perdóname, pero bueno. Y el chiste de este tipo es recorrer las calles, se los recuerdo. Cosa que pasa. Hay un detalle que tenemos que mencionar. Un hermoso guiño. Decilo vos, que es lo que a vos te encanta. Bueno, básicamente cuando están avanzando por Central City, aparecen en un camino, en una autopista, la Infantino Way. Y yo lo estaba marcando con los chicos del club de lectura cuando lo estábamos leyendo. Lo estaba leyendo yo, se los marco, qué lindo detalle. Qué detalle que yo no había visto la primera vez que había leído esto hace
muchos años porque no sabía quién era Carmine Infantino. O sea, uno no nace con el conocimiento, siempre está bueno volver hacia nuestros pasos y ver qué nos perdimos. Yo estoy leyendo esto casi con ojos entrenados, ojos más entrenados sería la expresión. Así que nada, ese detallecito de Infantino Way es hermoso, que después también la serie de Flash de 2014 tomó este detalle, no, sino una referencia a Carmine Infantino en un capítulo que se llamaba Infantino Street, donde pasaban ciertas cosas, no importa. Pero sí, qué linda que es la continuidad misma de los cómics, qué lindo es poder mirar hacia atrás y darse cuenta de lo mucho que cada uno de nosotros fue avanzando y darse el gusto justamente de volver a leer algo que ya habías visto en otro momento. Imagínate cuando de acá a 10, 15 años, quizás menos porque lo van a editar dentro de poco, vuelvas a leer esto. Andás a ver qué te encontrás. Tremendo. Pero bueno, la cuestión. Para cuando llegan a la Universidad de Central City y pueden ingresar, se encuentran con Tina, aún trabajando a estas altas horas de la noche, pero la encuentran tipeando constantemente el mismo texto. Soy una buena chica, en algo parecido a un trance. Esto no se parece un poco a lo que le está pasando a Linda. Eventualmente, para cuando despierta, Tina se sincera con Wally, explicándole que se encuentra fuera de lugar en esta universidad y con todo lo que está pasando, y como nota que todo el mundo alrededor de ella parece comportarse raro, incluida ella misma. Apenas duerme y encima cuando lo hace, no tiene sueños tranquilos. Esta pobre mujer no tiene un momento de descanso. En su lugar, sueña con lugares imposibles, con vastos espacios vacíos, en una soledad interminable que pareciera despreciarla en cierto punto. Wally la nota alterada y paranoica, pues Wally, claramente. Pero para cuando aparece un compañero de trabajo, que quiero saber cómo lo tradujeron a este nombre. ¿Sabes que no lo tradujeron? ¿Cómo está? ¿Como Martin Easy? Easy Martin. Ah, está bien. Yo le hubiese puesto Martín el Fácil. Pero bueno, yo no soy el traductor. La cuestión es que cuando se lo encuentran, Tina se desespera al notar que este tipo actúa tan amable, tan cordial, porque en los pocos momentos donde lo vimos interactuar con Tina y con Jerry McGee, lo notábamos que el chabón era insoportable. Era de eso que te metían apodos, nombres, que son reconfianzudos de entrada, y acá es como casi robótico. Como hablar con un bot hoy en día. Esto es otra cosa que también te genera leer historias de hace un par de décadas, que lo lees hoy en día y decís, che, esto me recuerda mucho a cosas que están pasando ahora. La ficción es hermosa, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Sí. Eventualmente aparece Jerry, el esposo de Tina, a calmarla y se la lleva lejos de la situación. Más tarde, cuando Linda y Wally se asientan dentro de un cuarto, Wally no puede dejar de pensar en que algo no encaja del todo con esta situación, por lo cual decide ir a investigar. En ese punto es asaltado por Easy Martin, al cual logra derrotar gracias a que aparece el fantasma de Simus a ayudarlo. O sea, un tipo común atrapa al velocista. Cuando Wally intenta sacárselo de encima, se da cuenta que no puede. Por lo tanto, algo está pasando en este lugar. Y entre ambos descubren que este sujeto estaba controlado por Kilgore. En una situación que yo lo vi y dije, ¿ahora puede absorber personas? Esto me recuerda a ciertos personajes de cierta otra franquicia. ¿Cómo no? Estoy hablando de la Falange de Marvel. Y sí, claramente de los Borg de Star Trek, porque todo eventualmente vuelve a Star Trek. No íbamos a pasar un capítulo sin hablar de Star Trek. Pero efectivamente ya para el número 43 empieza con este descubrimiento de que Kilgore había vuelto como una especie de víbora muy chiquita. Y Flash se empieza a asustar y dice, bueno, no, otra vez esto no. Lo bueno es que cometió un error, volvió chiquito, ¡plá! Y un martillazo y lo rompió. Bueno, qué fácil, ¿lo resolvemos? No, bueno, Kilgore había empezado a expandirse y todas estas personas que se estaban comportando de manera muy rara están siendo controladas por Kilgore.
de alguna manera u otra. A tal punto que ya se había metido en una transmisión de televisión y podía controlar lo que veía todo el mundo. En ese sentido, Flash empieza a recordar y le empieza a contar a Linda la historia de Kilgore de manera muy rápida. A Linda y a los lectores. Claro. Para los que no leyeron ese número. A los que habían zafado de toda la parte de Mike Baron. Y bueno, básicamente entre Flash y Simus, no Linda, pudieron derrotar a toda esta gente poseída y los pequeños Kilgores se les fueron despegando a la gente, pero bueno, terminaron escapándose. Cuando finalmente encuentran a el jefe de toda esta área del laboratorio, que había sido no atrapado por un pequeño Kilgore, era el Kilgore principal. Perdón, la palabra que estás buscando es asimilado. Dale. Justamente. Es que esto es post Next Generation. Sí, pero... ¿Ya habían aparecido los Borgs en el 90? Sí. Sí, ya habían aparecido. Ya habían aparecido el año pasado. Sí, justamente lo había absorbido, lo había asimilado y se había convertido en una especie de híbrido humano robótico que empieza a atacar a Flash, lo empieza a atrapar en una dimensión media rara y básicamente lo consume dentro de esta dimensión robótica, de dimensión virtual, y aparece la entidad Kilgore. Diría más real, pero no tiene sentido esa expresión acá. La personificación de su conciencia, podría Claro, vendría a ser, sí, si tuviera conciencia por ser una máquina. Es raro, chicos, trabajar sobre este concepto. Pero imagínense como el avatar de la conciencia de este Kilgore. Muy dibujado, muy morrisoniano. Sí, es muy Morrison y es muy de concepto de ciberespacio falopa de comienzo de los 90. Sí. Yo te decía antes de empezar a grabar que me recordaba mucho a una historia de Jamie Delano en Hellblazer, donde te muestran el espacio cibernético. Sí. Y lo ves hoy y decís, chicos, no funciona así. No, o sea, no funcionó así. Claro, a ver, la idea está buena, pero no. Es que también en ese momento la tecnología como que podía ser indistinguible de la magia, si vamos al caso. Es que, a ver, uno de los detalles que no mencionábamos porque era medio un plot B de los primeros números, es que cuando están trabajando sobre esta supercomputadora que mencionaste vos hace un ratito, decían, porque puede abrir 4 programas al mismo tiempo, estado del arte. Y a los 4 o 5 años ya estaba Windows 95 con procesamiento en paralelo y decís, miércoles, qué mal que envejece esto. Bueno, pero la tecnología avanza rápido. Es que justamente el concepto de que la tecnología avanza rápido hace que estas historias de ciencia ficción queden de modé muy rápido. Pero a su vez, hoy volviendo sobre la inteligencia artificial, estamos como muy... qué loco, ¿no? Qué historia graciosa. No me gusta nada. Bueno, Kilgore toma esta personificación, hace un cuerpo medio tamaño 1-1 con Flash, lo empieza a combatir hasta que se vuelve a meter en este espacio virtual Simus con el cuerpo de Linda a tratar de enfrentarse a Kilgore, hasta que nos damos cuenta que en realidad Simus no era nunca un fantasma, sino que era también otra rama de la conciencia del Kilgore, porque Simus o Relic era un anagrama para Kilgore. Un aplauso para todo el mundo. Fue una linda vuelta de tuerca. Yo la verdad no me lo vi venir, aunque cuando vi la escena con Tina, que estaba dentro de este trance, y ya más o menos entendiendo cómo maneja sus tramas Messner-Loeb, que les gusta mucho hacer una forma, ¿cómo decirlo? Prácticamente utilizar conceptos
que tienen resonancia con otros dentro de una misma historia. Por ejemplo, si Wally tiene un problema, probablemente se termine encontrando con un villano que tiene problemas similares, o al menos que él puede llegar a empatizar. Y que justo en este número Tina esté diciendo, bueno, de a poco como que estoy entendiendo mejor este trance, esta conexión que tengo con esta otra entidad. Y por otro lado ves a otra persona que está completamente en el punto opuesto, que está dentro de un trance del cual le cuesta salir. Empecé a ver un dejo de, che, estos conceptos están relacionados, pero nunca me llegué a imaginar, ni mucho menos me di cuenta del anagrama de Orelic, porque ya de por sí Kilgore, como está escrito, es un bardo. Bueno, detalles, yo no me lo acordaba. ¡Ey, bien! Yo, cuando empezamos en realidad cuando terminamos el otro flashback, yo dije, ¿cómo se resolvía el tema del fantasma bizarro? Y cuando llegué a la linda poseída con el formato de Kilgore, fue un... ¡Ah! ¡Sí era! Y de hecho, esto sí me lo acordé cuando leí esta parte, dije, esto, sí, ok, sí, esto va a repercutir en otra cosa. Pero es muy, muy copado como efectivamente Kilgore se lleva a esta entidad que estaba dentro de Linda y le deja el cuerpo humano sin romper. Y antes de irse, el fantasma de Simus o el formato de Kilgore que estaba en Linda le da algo a Wally, le pone algo en la boca, tipo una pastillita, y le dice, tengo un regalo, va a ser de utilidad en el momento de gran necesidad. Pero, ¿cómo? ¿Viste? ¿Cómo? Y dice, ya te vas a dar cuenta. ¿Qué pasa? Yo esto ya lo leí en su momento, y cuando lo leí la primera vez no me he dado cuenta de este detalle. Y ahora cuando lo estoy leyendo dije, pillín, yo voy a recordar esto para el siguiente flashback. Va a entrar en el siguiente flashback esto que estoy mencionando, que manga todavía no sabe de qué estoy hablando. Para nada, y quiero que sea sorpresa, quiero que siga así. Pero bueno, esto retoma lo que veníamos diciendo. Lean, chicos y chicas, porque es muy lindo poder tener estos momentos. Y si no quieren leer cosas nuevas, relean. Eventualmente le va a entrar de vuelta el bichito por agarrar algo nuevo y van a seguir adelante. Ahora, dos cosas que me quedaron de este número puntualmente. La parte donde dicen cómo empezó todo, que habían encontrado un cacho de lo que quedó de Kilgore y no tuvieron mejor idea que agarrar eso y básicamente hicieron el equivalente a picarlo con un palo a ver qué pasaba. Tal cual. Y lo utilizaron como la base de su proyecto. Nunca eso en la ciencia hizo nada mal, ¿eh? Ojo, nunca en una ciudad de China estaban probando con bichos. Nunca vieron una película de ciencia ficción / terror que empieza de esa misma manera. De hecho, me recordó más que nada a Terminator. Bueno, esto en realidad lo empezamos a hacer con lo que quedó de un bicho que encontramos hace un montón de años. Terminator 2. Terminator 2. Pero bueno, y la otra cuestión, lo de la personalidad de Simus como su propia entidad. O sea, le dieron tanto desarrollo con esta tecnología al Kilgore que el tipo pudo básicamente duplicarse, generar una entidad aparte que... Otro momentazo, Star Trek reconoció como otra persona y dijo, bueno, vámonos juntos. Star Trek 1, peliculón, sí. Un tanto aburrida, pero como película de ciencia ficción, golazo. Sí. Pero bueno, habrán notado algo importante acá. Wally no derrotó al villano de turno. Wally zafó. Zafó porque el tipo dijo, la verdad que estoy por encima de esto, nos vemos, gracias por todo, chau. Te dejo un caramelo. Y esto tiene algo de repercusión inmediata. Porque para lo que termina siendo el último número del que vamos a hablar hoy, el número 44, vemos a Wally seguir adelante. El título de este número yo sé que tiene otro contexto, pero lo que aparece en la tapa yo te lo puedo traducir como tu vida puede pasar de largo. Y creo que encaja muy bien con la idea que te cuentan en este número. Empieza con Wally en un bar viendo bailar a Connie,
porque supongo que de tanto pensar en ella dijo, bueno, ya está, la voy a ver. Rodeada por un grupo de gente adinerada con la que él solía pasar el tiempo allá, lejos, en el pasado, cuando efectivamente tenía dinero. Se da cuenta que ya no tiene nada en común con ellos, y quizás tampoco con Connie, si vamos al caso, pero por el caso tampoco le importa tanto. Se encuentra con Cass, uno de estos rusos locos, los Capitalist Couriers, los velocistas soviéticos que desertaron y ahora abrazaron el sueño americano, y lo encuentra feliz y contento por el rumbo que tomó su vida luego de conocerlo. De hecho, creo que le da las gracias por todo lo que pasó. Menciona que incluso gracias al cambio que tuvieron, él y sus compañeros pudieron darse el lujo de poner sedes de su nueva compañía americana en Moscú. Bueno, está bien, siguió con su vida. Tras todo esto, Wally dice, bueno, creo que ya tomé demasiado, esto es todo por hoy. Decide marcharse del bar, yendo a recorrer las calles como tantas otras veces. Algo re común en las historias de superhéroes, cual Peter Parker, cual Bruce Wayne, que dice, la verdad que hoy tuve un día demasiado denso, ya fue, me voy a patrullar. Eso seguramente va a despejar mi mente. Y en eso está, en tanto se encuentra con un atraco. Algo similar a lo que ocurre creo que en el primer número de este volumen, que Wally está corriendo y encuentra a un tipo que está siendo asesinado por otro, que para su sorpresa, ese otro termina siendo Vandal Savage. Pero bueno, acá por suerte no pasa eso, sino que ve como un malviviente asalta a otro hombre, pero para cuando Wally, no quiero decir que logra reaccionar, o al menos para cuando él llega a verlo, el ladrón le corta la garganta al otro hombre. Quizás en la escena más cruda en todos estos 44 números. Probablemente si no, sí. Pegan el palo. Pero bueno, la cuestión, nuestro amigo velocista se encarga de dejar de combate al caco de turno, pero ahora tiene otra urgencia mucho más grave. Un hombre se está muriendo a sus pies y no hay mucho que él pueda hacer para salvarlo. La víctima encima es de un tamaño considerable, no quiero decir gordo, pero bueno, a ver, a todos nos pasa, al punto que al caerse se lleva a Wally al suelo con él. Y encima el corte es tan amplio, porque no fue un puntazo, fue un corte que no puede hacer demasiado más que un movimiento de emergencia que aprendió de Barry para ralentizar el sangrado. Y el tiempo apremia, pero a esta hora y en ese lugar de la noche, con todas las calles desérticas, no hay nadie. Wally está solo él y un hombre al que no conoce, pero sabe que él lo necesita. Este hombre cuenta con que Flash le salve la vida, pero ¿cómo? No puede levantarlo. Tampoco puede dejar de aplicar presión, porque si lo hace, en menos de 2 minutos, este hombre muere. La sangre encima se va abriendo camino por todas partes y la desesperación comienza a dominar al Colorado. En un intento por ayudar, se le ocurre utilizar la táctica básica de todo velocista, que es generar un tornado, en este caso corriendo alrededor de la víctima, para tener la suficiente fuerza eólica como para levantarlo. Y a medida que yo iba leyendo esto, iba pensando, Wally, no, Wally, te tiene un tajo en el cuello. Entiendo tu desesperación, tu intención es buena, pero no. Y efectivamente todo esto es contraproducente, porque del caos solo logra que la herida largue aún más sangre, por lo tanto está perdiendo más tiempo. Sin más opciones, decide correr tan rápido como pueda para buscar ayuda. Y recordemos, este Wally, este Flash, es previo a la Speed Force. Sí, es rápido, pero no es tan rápido. Sin más opciones, decide correr tan rápido como puede para buscar ayuda, porque después de todo, ¿qué tan difícil puede ser que dar con un doctor, no? Para el caso enfrentó a 2, no hace mucho, que en realidad era 1, pero bueno, no viene al caso. Pero pese a rastrear calle a calle, no encuentra a nadie, hasta que eventualmente, y gracias a la guía de otra persona, encuentra un hospital, encuentra una doctora, y ambos así logran salvar a la víctima justo a tiempo. Con todo esto, al otro día, Wally habla con su psicólogo de turno, al cual ya habíamos conocido en otros números, mencionando lo raro que todo esto lo hizo sentir. Al final todos estaban felices y agradecidos, la familia de la víctima le agradeció, la Liga de la Justicia lo felicitó. Power Girl le hablaba bien. Y sabemos cómo era esa no relación que tenía con Power Girl, pero dentro de todo esto hay algo que no lo cierra.
no puede dejar de pensar cómo hace unos pocos días Kilgore lo dejó ganar, o dicho de otra manera, en realidad él no pudo derrotarlo. Y todo este aprecio repentino le parece infundado, y encima tiene deudas que se le están apilando. ¿Viste como cuando hace un par de números vos hablabas de esta situación que tuvo de un atraco en el banco, que fue salvando a las víctimas que estaban ahí adentro? Bueno, una de esas personas a las que salvó era un abogado, y ahora, de onda, le estaba haciendo las veces de contador, avisándole que actualmente está debiendo unos cientos de miles de dólares entre facturas, impuestos, demandas y de todo un poco. Y mencionan la demanda por destrucción cuando arrasó el país en la hermosa historia del hombre puercoespín. Y encima de todo esto, Wally está desempleado, como para que no tenga más que una cosa que pensar. Ya cansado de esto, se va a ver a nuestro querido Mason Trollbitch, el único, podríamos decir, amigo adulto que le queda a Wally a esta altura, porque intereses amorosos tiene un montón, pero yo no consideraría a Jerry McGee como su amigo. Y al grueso, bueno, lo queremos mucho, pero no lo vemos hace rato. Pero para el caso, Mason, por su parte, está hasta las narices de trabajo, porque se convirtió en el empleado de turno que se encarga de reparar cuanto problema encuentre. Es el manitas de Keystone. Entre ambos hablan sobre la vida, sobre Wally, sus amoríos, de que si debería ir por Connie o intentar llevar su amistad con Linda más allá. Mason lo escucha y le dice, mirá, toma una decisión, porque a la larga, la decisión de no tomar una decisión te va a llevar al desastre. Comentario va, comentario viene. En el medio, Mason se hace bien el boludo cuando Wally le insinúa que nota algo entre él y Joan Garrick. Al final Mason dice, ¿sabe qué? Esto está bueno, pero ¿sabes lo que no está bueno? Todo el trabajo que tengo. Ya estoy podrido, estoy cansado de todas estas cosas que tengo que hacer. Y gracias a un comentario de Wally, se le ocurre hacer una suerte de curso para que la gente aprenda a reparar lo que necesitan y que así no le rompan tanto. Que es una muy buena estrategia. Justamente Olvídate. te alquilaba las herramientas y el know-how, saber cómo. Y de hecho, a comienzos de los 90 hubo un montón de videocursos de ese estilo. Sí. Podemos remitirnos simplemente al capítulo de Homero, cuando estaba intentando arreglar la gotera del sótano. Posteriormente también vemos como la mujer que veía al Guasón en todas partes, ¿se acuerdan? En el número 33, ese número de relleno falopa. Bueno, esta mujer junto a su esposo y su hijo están llevando adelante una vida tranquila, sin problemas, y todo esto gracias a Flash. Pero Wally insiste, no puede aceptar estos halagos, porque siente que no se lo merece. Y de hecho, la policía está de acuerdo con él. Lo vemos dentro del departamento de policía de Keystone, donde aparentemente aún quedan maleantes infectados, o intoxicados en realidad, por la droga Velocity 9. Esta droga que fue tan importante en los primeros números de este volumen. Sí. Por lo cual, Flash se ofrece a atraparlos a todos los que quieran, junto con la ayuda del querido Pied Piper, el amigo Harley Rathaway, quien habíamos visto por última vez cuando Wally se mudó a Keystone. Gracias a la habilidad de Pied Piper, logran hacer que se acerquen todos los intoxicados que aparentemente estaban dentro de un mismo edificio, pero estos acuden al llamado armados completamente de la cabeza y dispuestos a matarlos a ambos. En toda esta secuencia vemos cómo Wally va de un lado al otro, pero al mismo tiempo, si bien es una secuencia de acción, sirve como introspección, ya que él necesita estar atento a todo lo que pasa a su alrededor. Con un error, con un descuido, con cualquier error que cometa en este punto puede ser fatal para otras personas. Si se deja llevar por la confusión o por el pánico en un mal momento, ni su velocidad va a ser suficiente para salvar el día. Eso es algo que aprendió de Barry, y lo que a la larga tiene que aprender a manejar por sí mismo. Eventualmente Wally logra salvar a Pied Piper, quien, pobrecito, solamente tenía una flauta en medio de drogadictos completamente sacados. No había mucho que pueda hacer. Y lo vemos en el psicólogo, quien a su vez lo ayuda a pasar lista de todos estos actos positivos que estuvo haciendo recientemente, como un método de balance para contrastar los problemas. Y yo creo que de eso se trata al final este número, que sí, si se dieron cuenta, es totalmente de relleno, no tiene nada que ver con las últimas dos tramas que vimos.
pero está un poquito enganchado. Porque al final se trata de aprender a llevar el día a día de la mejor manera que nosotros podemos, balanceando lo bueno con lo malo, dando lo mejor de nosotros mismos y entendiendo que todos tenemos problemas, que todos somos imperfectos, pero de a poco podemos seguir adelante. Solo hay que, efectivamente, seguir adelante. Y también algo que noté en este número, mientras lo iba leyendo, mientras lo iba analizando un poquito, es que hace las veces de cierre de todas esas historias que quedaron abiertas de Mike Baron. O sea, sí. Mennerlev agarró literalmente todo lo que hizo Mike Baron y dijo, bueno, vamos a empezar a cerrar. Y tardó como 30 números, pero cerró todas las historias que estaban abiertas y por haber, las cerró, las acomodó y dijo, bueno, este es un personaje que está en crecimiento y lo único que queda de eso es Connie. Y hasta ahí. Y spoilers, ya se le está por limpiar Mennerlev. Pero sí, bueno, pero eso es lo que yo siempre digo. Para mí, para lo que es el armado de una historia, todo sirve. Podés tener momentos de una historia que no te gusten, podés tener personajes que odies, pero el camino fácil es borrarlo o simplemente ignorar que existieron. Un buen guionista lo que puede hacer con eso es ver una oportunidad y trabajar con eso. Porque creo que ya lo dijimos más de una vez, a ambos nos chocaba un poquito el comienzo de este volumen. Estaba bueno, sí, pero ese Wally altanero, presumido, tanto machista, hacía ruido. Más con la lectura más para este lado, donde conocemos que Wally es más copado, más pibe, si se quiere, en cierto punto, o más tratando de ser una buena persona y no cerraba del todo. Y acá vemos cómo se empezó a encaminar todo eso. Y tranquilamente Mennerlev podría haber dicho, bueno, y todo eso no cuenta porque Wally se fue a la otra punta del país. Y no lo hizo. Fue trabajando con cada pieza que fue encontrando y lo dejó en un mejor lugar. Y la verdad que eso habla maravillas de cómo escribe. Y también un gran mérito de Brian Augustine, que confió en Mennerlev, que le dijo, bueno, dale, te dejo que acomodes todas las piezas como vos quieras. Que Brian después tendría un gran impacto en lo que sigue. Porque Brian Augustine queda como editor y a veces, las veces de coescritor en otra época de Flash que viene un poquito más adelante. Todos saben a lo que me refiero, ¿no? Claramente, estaba hablando de... Nos ponemos de pie. Grant Morrison. ¡No! Ya, basta. Sabés que nos cobran por cada vez que decimos Mark Waid o sus variantes. Antes de terminar con todo esto, quiero hacer la necesaria mención al hermoso correo de lectores que tenía esta serie. Es la ventaja de leerlo en scans. Y qué bueno que ahora esto va a salir editado, así que puedo comprar la versión física y decir, hey, lo tengo físico, como hice con el primer tomo. Todavía me falta el segundo. En el correo de lectores de esa época, el correo de lectores norteamericano, me llamó la atención como en varios números algunos mencionaban que llegaron tarde al relanzamiento del personaje por apego a la continuidad previa, porque no era su Flash, no era Barry. Otros mencionaban, por ejemplo, las similitudes que encontraban entre este Flash, entre Wally West, con todos sus problemas personales, y cierto amigable vecino arácnido de la vereda de enfrente de los 60. Creo que un mayor halago no se me ocurre para lo que es la etapa de un personaje. Había otro que mencionaba lo mucho que detestaba cómo DC había desperdiciado su legado, y acá me agarraba la cabeza y decía, no cambiamos nada en todos estos años. ¿Por qué? Porque habían barrido a la Sociedad de la Justicia, y qué bueno que volvió. Pero les repito, en ese momento también la habían sacado de continuidad y después volvió y después la volvieron a sacar de continuidad. Ay, DC, te quiero, pero haces estas cosas constantemente. Y hoy en día, en este momento, en el 90, o sea, en el momento de la historia, la JSA estaba re perdida de continuidad. Pero mal, y encima, en más de una carta había gente que se quejaba de eso, que pedía a Jay Garrick, aunque sea.
Le decía, bueno, si no podemos tener a la Sociedad de la Justicia Americana, al menos tráigame a Jay Garrick, es la serie de Flash, contame un flashback, alguna historia anterior, no necesito que pero traelo de vuelta. De hecho, en una había uno que preguntaba, ¿y de quién fue esta gran idea? Y creo que la respuesta de Austin fue, bueno, no podemos dar nombre, pero si tengo que dar nombres puedo decir Tom DeFalco. Y lo daba al frente. No, es buenísimo. Pero me quedo con el fan que mencionaba que estaba cansado de oír cómo Wally no podía estar a la altura de Barry. Como que se entendió la idea que estaba planteando Messner-Loeb. Sí. Cómo convirtió a este personaje que estaba metido dentro de su propio mundo, que se creía el mejor de todos, a un flaco más. Con todos sus problemas, con todas sus dudas, trata de seguir adelante. Excelente. Sí, la verdad que los fanáticos no cambian con el tiempo, simplemente se vuelven más modernos. Pelados, gordos, la rodilla empieza a doler. Las quejas no dejan de ser la misma. La canción sigue siendo la misma. Y la verdad que nos queda mucho camino por delante. Nos queda mucho recorrido porque Wall-E sigue creciendo. Y cosas de las que se están quejando estos fans terminan pasando. No vamos a dar spoilers, pero eventualmente la Justice Society vuelve, Jay vuelve, etcétera, etcétera. Y a vos te agradezco por otro excelente programa, Manga. La verdad, siempre es un gusto volver a leer Flash. Y hacer flashback con vos es un gustazo. Además porque lo estás leyendo por primera vez. Y eso me encanta. No, Agus, gracias a vos por esta oportunidad. La verdad, me gusta mucho. Yo de Flash he leído salteado como con todo DC. De hecho, me genera esto de, bueno, si la estoy pasando también acá, que evita que me ponga a leer otro personaje. El tiempo, es eso. A esta altura de la vida es el tiempo, eso sí. Pero bueno, es una gran oportunidad y qué gran idea que fue poder compartir esto con todas las personas que nos escuchan semana a semana o... Quincena a quincena. Quincena a quincena. Muy bien, cómo se nota que sos el docente del grupo. Y es algo hermoso, la verdad, poder lograrlo y... Los invitamos a todos ustedes, que ahora ya no van a poder tener la excusa de decir, hey, pero no lo consigo, a sumarse y leer estos números, porque mal que mal, incluso mirá, si llegamos a perder la carrera de la edición y nos gana OVNI y edita por adelante nuestro, quiere decir que entonces en la calle van a tener números de los cuales vamos a hablar. Por ende, los pueden conseguir, los pueden leer y ya pueden llegar al siguiente capítulo con los números de los cuales vamos a hablar. Qué lindo sería decir... OVNI nos está ganando en edición. Veremos si se puede. En el próximo Flashback. Gracias, Manga. Nos vemos y como siempre les digo, no se pierdan en la Speed Force. Chau, chau. Adiós.